Kafka y la muñeca viajera, por Jordi Sierra y Fabra. Una niña llorando en un parque es una visión tan usual que pocos se pararían para averiguar qué le ocurre. No es el caso de Franz Kafka. Una mañana de 1923, en su paseo habitual por el parque Steglitz, el escritor se encuentra ante esta situación y no puede evitar detenerse. La niña es Elsie y el motivo de su llanto es la desaparición de su muñeca, Brígida. Kafka trata de evitar la pérdida de la inocencia de la niña a toda costa y se inventa sobre la marcha una historia de lo más fantástica. Él es el cartero de muñecas y ha recibido una carta de Brígida para Elsie, donde le explica que se ha ido a vivir aventuras. Tras quedar con la niña al día siguiente en el parque para entregarle su correspondencia, corre a casa para idear la carta perfecta que responda a todas las inquietudes de la joven Elsie. De esta manera, tarde tras tarde, Franz Kafka adopta la más peculiar de sus profesiones, cartero de muñecas. Jordi Sierra y Fabra reproduce en este libro uno de los grandes hitos perdidos de la literatura contemporánea: las cartas que el famoso autor escribió a una niña durante 2 semanas. Por esta obra, el escritor español recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en el año 2007. En Kafka y la muñeca viajera se indaga en la relación entre los niños y los adultos, a la vez que se exploran temas como la inocencia, la bondad o la fantasía. Sierra y Fabra lo hace desde un estilo sencillo, de frases cortas y sin grandes ornamentos, pero cuenta lo necesario para literaturizar este acontecimiento insólito que considera bello y lúcido. En una historia que apenas se centra en 2 personajes y que no ocupa más de 130 páginas, se resume todo un proceso vital: hacerse mayor. En un texto bellísimo, lleno de emoción en sus páginas y acompañado de unas bonitas ilustraciones de Pep Montserrat. Este libro marca también un hito en la Ligue española. La niña y la muñeca y las cartas siguen perdidas, pero te recomendamos que leas Kafka y la muñeca viajera, uno de esos libros que nos invitan a dar la mejor parte de nosotros mismos. Un año antes de su muerte, Franz Kafka vivió una experiencia muy insólita. Paseando por el parque de Steglitz, en Berlín, encontró a una niña llorando desconsolada. Había perdido su muñeca. Para calmar a la pequeña, el autor de la Metamorfosis se inventó una peculiar historia. La muñeca no se había perdido, se había ido de viaje, y él, convertido en cartero de muñecas, tenía una carta que le llevaría al día siguiente al parque. Aquella noche, Franz escribió la primera de las muchas cartas que durante 3 semanas entregó a la niña puntualmente, narrando las peripecias de la extraordinaria muñeca desde todos los rincones del mundo. Según cuenta Dora Diamond, su compañera en aquellos días, el estado febril con el que Kafka escribía esas cartas era comparable al de cualquiera de sus inmortales obras. Este es el relato de aquella experiencia en la que Franz Kafka fue un mago de la palabra para una niña desconocida de la que jamás volvió a saberse nada, como tampoco de aquellas cartas que constituyen un relato maravilloso. Basada en una historia real, Kafka y la muñeca viajera es un tributo a la imaginación y la bondad de un genio literario, conocedor profundo de la naturaleza humana, que fue capaz de aceptar el grato trabajo de creador de ilusiones para mantener la inocencia de una niña. Una corta novela que te derrite y llega a tu corazón, pues no existe nadie que sea realmente indiferente a lo más puro del ser humano. Jordi Sierra y Fabra firma esta breve novela.
Fabra es un escritor bastante conocido y reconocido en su país, España, sobre todo como novelista de literatura juvenil. Pero, a diferencia de otros autores, Fabra es capaz de crear obras para cualquier edad, gracias a un estilo de escritura en apariencia sencillo, aunque tremendamente complejo, y a una ejecución impecable. Para ello usa una prosa dinámica muy bien desarrollada y mejor estructurada. Un lenguaje muy bien escogido, con un punto de lirismo precioso y una descripción que sorprende, ya que, a pese a su brevedad, resultan concisas y explicativas. Pero lo mejor del libro lo tenemos en sus personajes. Si bien es cierto que el autor ha debido tomarse algunas libertades con el protagonista Kafka, nos acerca un poco más a un hombre que, gracias a esta simple anécdota, demostró tener una gran calidad humana, además de un talento literario excepcional. La historia que narra Kafka y la muñeca viajera está basada en hechos reales, aunque no hayan podido ser verificados, ya que fueron contados por Dora Diamond, la última compañera que tuvo el escritor y que la acompañó hasta su muerte en 1924. En esencia, esta obra nos cuenta cómo Kafka, en uno de sus paseos por el parque de Steglitz, se encuentra una niña desconsolada por haber perdido a su muñeca. Tras enterarse de la causa de las lágrimas infantiles, Kafka decide inventar una historia en la que la muñeca no se ha perdido, sino que ha salido de viaje. Pero no se ha olvidado de su amiga humano, sino que a través del propio escritor, reconvertido en cartero de muñecas, le hace llegar una serie de epístolas en las que narra sus viajes por el mundo. A la vez, el autor nos muestra las dudas y cavilaciones del escritor, gravemente enfermo de tuberculosis, acercándonos un poco a la creación literaria de este gran artista. Es obvio que Fabra se ha tomado más de una licencia artística, y está más que claro que el contenido de estas cartas es una invención literaria preciosa ciertamente, pero no real. Y sin embargo, toda la obra está configurada para despertar ternura y recuperar un poco la fe en el género humano. Por eso, el final de esta historia resulta abierto y un tanto abrupto, como la mayoría de los desenlaces en la vida real. Pero al mismo tiempo es esperanzador y motivador, puesto que nos indica cómo pequeñas acciones pueden reconfortar a las personas y perdurar en la memoria por años. En resumen, Kafka y la muñeca viajera es un maravilloso relato que nos habla de la humanidad y la disposición que uno de los escritores más importantes del siglo XX demostró tener al decidir ayudar a una pobre niña. Una bellísima narración capaz de inspirarte y motivarte a ser mejor persona. Una magnífica recomendación para el público de todas las edades que no dejará indiferente a nadie. Sobre 5 estrellas, yo personalmente le doy 5. Un pleno.